esta es la urbe en la que vivimos, en la que respiramos. Y dentro de estas reflexiones por la ciudad, hoy le hablaremos del trabajo informal y las arbitrariedades que afronta la presencia y desafío que representa esta informalidad, no solamente para la gente que lo practica, sino también para aquellos que apuestan su dinero, que pagan impuestos, en fin. Y hoy recibimos con mucho afecto nuevamente en este espacio a la doctora Lucía Álvarez, investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estábamos hablando fuera del aire que es todo un gran tema, porque por una parte hay gente que no tiene trabajo y si no recurre a este tipo de actividades, pues no podría ni comer, no podría vestir, no podría hacer nada. Pero por otro lado, afecta a aquellos pequeños empresarios que apuestan su dinero, que además pagan impuestos, que además pagan luz y pagan renta y pagan muchas cosas y que a veces son hechos a un lado por esta informalidad de la gente que está en calle, ¿no? Así es. Cuéntenos, ¿cuál sería su reflexión sobre la ciudad en este tema? Bueno, yo lo que creo es que me interesó mucho hablar sobre la informalidad porque creo que es un tema efectivamente muy polémico, muy problemático, que a mucha gente le genera mucha enojo, molestia, pero que sin embargo es más que solo un problema, es una gran realidad. Así es. En las grandes ciudades como esta, como en la que nosotros vivimos, la informalidad es más del 50% de la población. Y eso creo que es un número y un dato que debemos de tomar muy en cuenta para poder pensar de qué hablamos cuando nos referimos a ese problema. Entonces, en esos términos, no solo es el trabajo informal en las calles, que ese es el más visible y el que más llama la atención para las críticas y no sé, el reclamo a los gobiernos, pero en realidad la informalidad tiene que ver con muchas otras actividades. Así es. Que no solo se realizan en las calles, pero que la gente las tiene que practicar porque son su manera de resolver su día a día, ¿no? Y gratuito o informal entre comillas, porque también estos informales tienen que pagar un derecho de piso donde se pongan, ya sea con un pequeño local sobrepuesto o poner un tendido en la calle o usar su automóvil para vender cosas, tienen que pagar un precio también. Pagan un precio y pagan el precio también de la inestabilidad. Exactamente, porque no tienen seguridad social, exactamente, porque no tienen ningún beneficio. No tienen acceso a ninguno de estos beneficios, tampoco tienen una entrada económica permanente, segura. Entonces, también es una realidad muy difícil que yo creo que es la que de repente se nos pierde de vista cuando nada más vemos los problemas que causa y no los problemas que ellos tienen que enfrentar. Entonces yo lo que creo es que la informalidad es un tema que los gobiernos de ciudades tan grandes como esta debieran asumir de una manera menos ideologizada y más genuina en términos de asumir que es población que es parte de la ciudadanía local, que también tiene derecho a derechos, digamos, ¿no? Al espacio público, no solo es la calle, son las plazas, son el transporte, son muchas dimensiones, y que de repente, pues ahí es donde siento que se atora el problema, ¿no? Que no es fácil resolverlo. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades del gobierno capitalino, pues para no tener que afectarlos a ellos, pero por otra parte tampoco afectar a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo les ayudas? ¿Qué les das? ¿Qué les ofreces? Porque ni siquiera con que les des créditos no es tan fácil. No es tan fácil. No, yo creo que sí. Primero que nada es eso, dejar de asumirlos de una manera estigmatizada. Así es. ¿No? Como que ellos son los causantes del problema. No, yo creo que son parte de una economía, ¿no? Exacto. Que para bien o para mal excluye a mucha gente, más bien para mal excluye a mucha gente. Entonces la gente, bueno, tiene que buscar su manera de integrarse, de participar. Pero además hay que tomar en cuenta que los informales no solamente resuelven su necesidad, resuelven la necesidad de mucha gente también. Así es. Son trabajos necesarios que el propio modelo económico que tenemos en estas ciudades no ha resuelto. Entonces,
desde ahí, si nosotros los concebimos de esa manera, debemos de pensarlos cómo darles un lugar decoroso, que también esto no quiere decir tampoco aceptar todas las condiciones que ellos generan. También hay que llamarlos a un orden, a una manera de participar, de comprometerse con la ciudad, con los beneficios, ¿no? Y con las obligaciones que se tienen que cumplir. A cambio les tienes que dar seguridad social. Sí, y por lo pronto, digamos, un reconocimiento. Ya con eso es para empezar, ¿no? Exacto. Un reconocimiento, una protección de que el lugar donde trabajan no los van a estar hostigando, o sea, ellos a lo mejor no pagan impuestos, pero tienen que estar pagando todo el tiempo mordidas. Derecho a piso. Derecho a piso o otro tipo, digamos, de montos económicos que les exigen, inclusive en otros momentos hasta las autoridades. Entonces, yo creo que hay que verlos más bien como parte de la realidad en la que vivimos y que desde esa perspectiva buscar cómo los incluimos en el modelo de ciudad que estamos armando, ¿no? A ver, ¿la sociedad, a la sociedad le afecta? Es que ellos son parte de la sociedad también. Porque, bueno, a la sociedad que va caminando y que ve a estos lugares, pues donde también se genera mucha basura, también se genera mucho riesgo, sí, exactamente. Sí, es cierto, esa es una parte y por eso digo, ellos también deben de asumir una serie de responsabilidades. Sin embargo, a la población, para no decir la sociedad, porque son todos, pero la población que transita por las calles, que usa el espacio público, les puede molestar y les resuelve problemas también. Claro, en muchos sentidos, formas de acceder a productos que no necesariamente tienen que ser piratas, sino son productos que generan economías alternativas, cosas manuales, artesanales, exacto, o incluso un montón de productos que a veces en el mercado formal no los encontramos o son demasiado caros. Entonces, hay como una serie de circunstancias con las cuales yo creo que debiéramos de acercarnos a mirar esta situación y que entonces se vea como cómo integrarla, cómo resolverla, pero no a partir de excluirlos y de estigmatizarlos, sino a partir de decir qué papel, qué lugar pueden tener en esta sociedad, qué funciones cumplen, ¿no? Y qué obligaciones, insisto, también deben resolver, ¿no? Se ha intentado reacomodarlos en una especie como de mercados, pero obviamente no han querido porque eso no les resuelve la venta, ¿no? Rápida, que les da ponerse en ciertas calles, en ciertas colonias, en ciertos lugares, ¿no? Sí. Como ahora se usan los bazares. Sí, es cierto. Bueno, esa es una dimensión y algunos grupos de informales han sido beneficiados con esas, digamos, alternativas, pero son muchos más. Estamos no hablando es suficiente. ¿De qué porcentaje? Más del 50% de la población. No, me refiero, cuando hablo de informal, insisto, no es solo los ambulantes. No, me queda muy claro. Gente que tiene que desarrollar actividades de muy diverso tipo, pero que no está sujeta a toda esta normativa que protege, digamos, la condición laboral, ¿no? Entonces, no tienen, en sentido estricto, derechos laborales, ¿no? Entonces, ahí es a lo que yo me refiero. Entonces, en esos términos amplios son más del 50% de la población en la Ciudad de México, pero también en el país. O sea, es una cuestión, sí, porque lo que hay que ver es que la economía, el modelo económico en que estamos, digamos, inscritos, no solo no abre más posibilidades, está paulatinamente cerrando más opciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la opción? Cada quien tiene literalmente que buscar sus propias vías, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que si tomamos todo esto en cuenta, un gobierno socialmente responsable, lo que corresponde es que busque la manera de generar alternativas para reconocerlos, integrarlos y también protegerlos, ¿no? Así es. Porque tienen derecho a eso, yo junto diría, con todos nosotros, los que componemos esa parte de la sociedad. Y quitarles ese estigma de que son el problema que afea a las ciudades, que las problematiza. Yo creo que hay otros problemas también muy delicados y a veces no se les da tanta énfasis como a estos, ¿no? Doctora Lucía Álvarez Enríquez, investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias por a ustedes. acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por invitarme.